Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos del Facebook. Estamos acá en una nueva transmisión que estamos haciendo desde aquí, desde nuestras oficinas en el Congreso de la República. Hemos querido el día de hoy compartir una transmisión en vivo con todos ustedes para poder compartir hasta este momento los avances que se ha venido haciendo, el trabajo que se ha venido realizando desde mi despacho, desde nuestra bancada, en favor de las libertades constitucionales de todos los peruanos y para poder afianzar justamente nuestra lucha y tener el respaldo de todos ustedes. Para mí es importante recibir su opinión, sus comentarios y poder realmente saber, ¿no?, las cosas que preocupan a la población hoy en día, y en especial este tema, ¿no?, las restricciones, el liberticidio a la que se está sometiendo a la población en medio de esta dictadura sanitaria que prácticamente se ha venido a imponerse con suma fuerza. Pero no tengo comentarios acá. Y bueno, quiero saludar a todos los que se conectan a través del Facebook Live, a Ana Fernández, Dios te bendiga, Ana Fernández, y a todos los que se vienen juntando en esta transmisión. Por favor, deje sus preguntas, sus comentarios, que con gusto vamos a responder una a una a ellos. Bien, como le estaba comentando, el día de hoy queremos iniciar con este tema tan candente. Justamente el día de ayer, les quiero comentar para quienes todavía no lo sepan, el día de ayer iniciamos una campaña ya formal frente a el gobierno, frente a las autoridades del Ejecutivo, y hemos iniciado justamente esta campaña por la libertad, y llevando a la PCM directamente. Nosotros, los congresistas de la bancada de Renovación Popular, llevamos un modelo, un borrador de decreto supremo, ¿no?, que ha sido preparado desde mi despacho para que se derogue oficialmente la declaratoria de emergencia en nuestro país. Este es el decreto supremo que llevamos ayer y que tuvo la sorpresa, ¿no?, de que el propio Aníbal Torres nos salude y nos recibiera en la PCM. Ahí le hicimos mención de este decreto, este borrador de decreto supremo, que adjuntamos al oficio 221-2021. Aquí está la fecha y el cargo, ¿cierto? Y hicimos llegar también los argumentos por lo cual se debe de una vez por todas derogar este inconstitucional decreto supremo que prorroga ilegalmente el estado de emergencia. Y digo ilegal, digo inconstitucional, porque justamente uno de los argumentos principales de nuestro oficio, que fue dirigido a la PCM, es la sentencia 945-2020 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia, a la que hacemos mención en este oficio para que se enteren las autoridades del Ejecutivo, tal vez no lo han leído, es nuestro deber informarles, ¿no? Ha dicho el Tribunal Constitucional que resultarán inconstitucionales aquellas declaratorias de estado de excepción que se extiendan sine die a través de la formalidad de alargarla cada cierto tiempo sin mayor justificación que la persistencia de las condiciones que generaron la declaración. ¿Sí? Ojo al argumento. Es decir, si no se presentan, si no estamos viviendo, si el contexto actual no es el mismo que existió cuando se generó el estado de emergencia, cuando se decidió arbitrariamente restringir los derechos constitucionales a través de la exigencia del carnet de vacunación, si no es la misma la circunstancia, no tiene ningún sentido seguir prorrogando el estado de emergencia. Hacerlo significa
caer en una abierta inconstitucionalidad. Y eso es lo que hemos dicho puntualmente en nuestro oficio. La prórroga de este estado de emergencia a través de este nuevo decreto que ha salido la semana pasada, el 030-2022, es abiertamente inconstitucional porque en medio del contexto, con una caída abrumadora de las cifras, gracias a Dios que no existe pues en este momento en el país las mismas circunstancias, las mismas particularidades que nos azotaron hace unos meses atrás con la primera, segunda ola e incluso la variante Omicron que llevó a unos contagios insospechados, pero que a su vez también fueron menos letales, ¿no? No estamos en esas circunstancias hoy, marzo o ya abril del año 2022. Por tanto, no tiene ninguna justificación alargar el estado de emergencia a través de este decreto supremo. Hacerlo, repito, hacerlo según el tribunal es inconstitucional el estado de emergencia. También ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia, apunten bien por favor la 945-2020, que debe atenderse, o sea, la declaratoria del estado de emergencia debe atenderse a la proporcionalidad de la medida, la cual implica que los alcances del estado de excepción deben guardar relación con la magnitud y las características particulares del fenómeno que se decide atender, ¿sí? Entonces, prácticamente ahonda en el primer argumento que hemos señalado, es decir, que se tiene que tomar en cuenta la proporcionalidad, es decir, es proporcional la medida restrictiva de los derechos constitucionales con la situación actual de la pandemia. ¿Acaso la situación actual amerita que las personas se les pueda cortar sus derechos fundamentales para supuestamente proteger al resto? ¿Estamos en una situación tan adversa como la vivida en la segunda ola? Por supuesto que no. Por tanto, este decreto está fallando también al criterio de proporcionalidad. También ha dicho el Tribunal Constitucional que el Estado debe evaluar si la opción de declarar y sobre todo prorrogar sucesivamente el estado de emergencia, así como dictar medidas concretas tomadas al amparo de dichas declaratorias, respetan los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. Aquí hay otro criterio, la razonabilidad. Es razonable que una situación excepcional como el estado de emergencia, porque no es la regla, es la excepción. Es razonable que se extienda de manera indefinida cuando no existen las mismas circunstancias que lo generaron. Por supuesto que no es nada razonable. Finalmente, ha dicho el Tribunal Constitucional que debe atenderse al criterio de necesidad, referido a que tanto la declaratoria como una eventual prórroga de un estado de excepción debe responder a que no existan medios menos gravosos que dicha declaratoria para resolver la situación de emergencia existente. Es decir, solamente se conculcarán derechos constitucionales siempre y cuando no exista otra vía para poder frenar la propagación de la pandemia o evitar las altas cifras de muerte. La pregunta es, ¿no existe acaso otras vías menos gravosas, menos lesivas para combatir la pandemia en el contexto actual? Por supuesto que sí. Llevar una mascarilla en un espacio cerrado, llevar una mascarilla en el transporte público, presentar una prueba PCR para poder tomar un avión, ¿es cierto? Guardar el distanciamiento social en algunos casos, lavarse las manos, tomar la temperatura si es que se quiere. Todas esas medidas son menos gravosas, menos lesivas y garantizan además evitan la propagación del contagio. Entonces, sí hay medidas menos gravosas que restringir por una tercera dosis los derechos constitucionales. Es decir, ya no estamos en una situación
adversa. Sin embargo, hoy a las personas que decidieron inocularse con 2 dosis también son tratadas hoy en día o van a ser tratadas a partir de hoy como ciudadanos de segunda clase. Se les va a discriminar como cualquier otra persona que no se haya puesto ni una sola dosis. Ese es el nivel de locura al que nos estamos enfrentando. Es decir, ya no es solamente la discriminación contra los no vacunados, ahora la discriminación es contra los propios vacunados. Es decir, una persona que tiene 2 dosis es considerado hoy en día un antivacuna, es considerado una persona de segunda clase, es considerado un peligro para la salud pública. Y eso es lo que se está permitiendo, eso es lo que está avalando este gobierno. Por esta razón, hemos presentado este modelo, este borrador, para que sea evaluado por las autoridades, esperando pues que reine la cordura, que puedan replantear sus medidas y los peruanos podamos transitar libremente en las calles, podamos ejercer libremente nuestros derechos constitucionales, derechos como, por ejemplo, acudir a una notaría, a vender una propiedad, a comprar una casa, a alquilar un departamento, a alquilar un auto, ¿no? Por ejemplo, ir a un banco para poder cobrar la pensión de jubilación, ir a un banco para poder cobrar su sueldo, ir a un banco para poder pagar una deuda, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, ir a una clínica a hacer sus chequeos, ir a una clínica para hacerse algún examen, ¿no es cierto? Para eso también te piden hoy en día el carnet de vacunación. Otro de los derechos que se ven afectados, por ejemplo, es ir a las iglesias, ¿no? Uno va a las iglesias en estricta observancia y respeto, ¿no?, de los derechos a la libertad religiosa. Sin embargo, para poder ir a ejercer este derecho, te piden también el carnet de vacunación. Para comprar en un mall, en un supermercado, cosas básicas, elementos de primera necesidad, también te piden el carnet de vacunación. Y hemos llegado al absurdo de incluso en algunos lugares pedir el carnet de vacunación para ingresar a una playa. Es decir, estando al aire libre, ¿qué lugar más sano puede ser una playa? Para eso también piden el carnet de vacunación. Entonces ya no lo están pidiendo con la finalidad de evitar los contagios, porque ¿quién podría contagiarse al aire libre en una playa, guardando el distanciamiento, lo que ustedes quieran? Lo que lo están haciendo con la única finalidad es de someter a la población, es de poder hacer un control directo, ¿no?, estatal, atroz, contra los ciudadanos libres, que somos todos los peruanos y que está ocurriendo además en varias partes del mundo. Pero gracias a Dios, también en muchos países ya están reculando de estas nefastas decisiones. Hoy nos hemos enterado a través de un medio de comunicación conocido como RPP, que en México se ha decretado ya el uso no obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos. Y en otros países ya sabemos que están dejando de pedir el carnet de vacunación, están permitiendo que las personas puedan estar sin mascarillas en espacios públicos, están permitiendo que las universidades operen libremente, los colegios. Sin embargo, aquí todavía los chicos no pueden ir todos los días a sus clases en los colegios nacionales porque se les restringe por horarios, por letra de su apellido, ¿no? Ir un día sí, un día no, pese a que los colegios, muchas de las aulas están súper ventiladas y por ende garantiza un ambiente sano y seguro. Sin embargo, eso no se está tomando en cuenta en nuestro país y se está perjudicando mucho más a nuestros estudiantes, como si perder 2 años de clase no fuese suficiente hasta el día de hoy. Eso es, mis amigos, lo que estamos viviendo en el país. Yo saludo a todas las personas que se han conectado, están dejando muchos comentarios, ¿sí? Nos va a ayudar Samuel, por favor, para colocar las preguntas aquí en la pantalla y yo poder leerlas de manera mucho más fácil, ¿sí? Bueno, Fidel Barreto Villacorta nos pregunta por qué el Congreso no puede derogar el decreto supremo que instaura la dictadura sanitaria. Muchas gracias por tu pregunta, Fidel. Mira, un decreto supremo es una atribución
directa de parte del Ejecutivo. Nosotros, los congresistas, no elaboramos decretos supremos, elaboramos leyes. Se ha presentado un proyecto de ley ya, la congresista Margot Palacios de Perú Libre, el cual pude apoyar en su sustentación el día miércoles de esta semana, este último miércoles, ¿no? Y dentro de su articulado que ella ha presentado también está la propuesta de derogar estos decretos supremos. Sin embargo, considero de que esto también puede someterse a un juicio jurisdiccional, o sea, a un control jurisdiccional, mejor dicho, ¿no? Así que todas las personas que se sientan o hayan sido vulnerados, hayan sido discriminados para poder ingresar a sus trabajos, para poder ingresar a sus centros de estudios, puedan ustedes también presentar una acción de amparo en contra de esa autoridad que les ha negado el ingreso. Eso va a generar toda una ola de acciones judiciales en defensa de sus libertades. Si todos aquí nos unimos en ese sentido, yo estoy seguro que va a haber más de un juez en cualquier parte del Perú que va a fallar en favor de los derechos fundamentales, va a garantizar el interés difuso de la población peruana y va a ordenar a través incluso de una medida cautelar que este decreto se deje sin efecto. Eso se puede lograr. Mientras tanto, desde el Congreso vamos a seguir ejerciendo el control político, aparte de haber llevado este decreto supremo como que haciéndole la tarea, ¿no?, al Ejecutivo, porque somos respetuosos también de sus facultades. Sabemos que los decretos supremos solamente pueden ser elaborados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, le hemos llevado una propuesta para que lo evalúen, ¿no es cierto?, para que tengan ya, como se dice, la mesa servida, ¿no? Sin embargo, vamos a aprobar vamos a apoyar este proyecto de ley que ha presentado la congresista Margot Palacios, ¿no? Y asimismo también vamos a ejercer el control político sobre las autoridades que están permitiendo este liberticidio sanitario. Estoy hablando específicamente de una interpelación e incluso llegar hasta una censura. Para eso, espero pues que en su momento nuestros colegas parlamentarios puedan asumir esto con responsabilidad, puedan asumir con valentía esta situación y puedan realmente enmendar la plana a esta dictadura que se ha impuesto hoy en día en medio de los peruanos. Queremos aclarar que no estamos en contra de que un peruano en su libre ejercicio, en su libre voluntad, pueda vacunarse. Yo creo que eso no está en discusión. Si alguien quiere seguir protegiéndose de esa manera, está en su libertad, pero eso no puede conllevar a la restricción de las libertades del resto. Yo creo que en eso estamos todos sumamente claros. Tenemos otra pregunta. Marilyn dice: señor congresista, ¿qué pasará con nosotros, con quienes se nos pide el carnet sanitario para regresar al trabajo presencial? Bueno, como les digo, hagan ustedes sus acciones legales. Vamos a ver la forma de cómo podemos nosotros desde aquí, desde las redes sociales, alcanzar un modelo de acción de amparo. Pero como les digo, esta lucha es de cada uno de nosotros. No solamente hay que esperanzarse en el Poder Ejecutivo, no solamente hay que esperanzarse en el Congreso. Cada uno de nosotros tiene las facultades para poder iniciar una acción legal contra estas medidas impositivas inconstitucionales. Así que yo comprendo la situación en la que viven, yo mismo me voy a enfrentar a eso, porque incluso en el Congreso se está aprobando que varias de las sesiones, al menos del Pleno, sean de manera presencial, y evidentemente ahí va a haber más de un problema. Por eso esta lucha no solamente es mía, esta lucha es de todos ustedes. Vamos a responder otra pregunta más. Ana Fernández dice: no sé por qué tantas restricciones si no la tuvieron cuando asistieron al estadio. Efectivamente, ¿no? Ahí se evidencia una importante contradicción, una enorme contradicción. ¿Cómo es que para los estadios sí se permite los aforos del 100%, sin embargo, en los colegios, ¿no?, los chicos no pueden ir a clase todos los días? Esto es una locura, como repito. Hay una abierta contradicción de parte del Ejecutivo.
No se justifica en lo más mínimo la imposición de estas nuevas restricciones. No se justifica en la actualidad la imposición de una tercera dosis para poder acudir a los centros de labores, para entrar a los espacios cerrados o abiertos. Saludo a todos los que se han conectado hasta este momento. Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Dice Anaid IE, dice, ¿en qué tiempo dará la respuesta el Ejecutivo de la propuesta que presentó? Bueno, nosotros esperamos que sea rápida, ¿no? Esperamos que sea urgente porque esto ya no da para más. Si no lo hace hasta la próxima semana, nosotros ya vamos a iniciar las acciones políticas, el control, la fiscalización política que nos corresponde hacer. Pero repito, y quiero ser bien claro en esto, queridos amigos, no depende de mí que esto termine. Muchas veces se nos critica, se nos juzga, a veces por desconocimiento de las facultades que tiene cada poder del Estado. El Ejecutivo es, digamos, el ente rector en cuanto a la disposición de los estados de emergencia. Ellos son los que deciden el contenido de los estados de emergencia, ellos son los que emiten los decretos supremos, no es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo hizo su trabajo cuando emitió la ley 31091 que garantiza el acceso libre y voluntario a los tratamientos curativos y preventivos de la COVID-19. Eso es ley en nuestro país. Eso lo dio el Congreso de la República en la legislación pasada. Sin embargo, es el Poder Ejecutivo el que se está zurrando en la ley, el que se está zurrando en la propia Constitución. Porque fíjense ustedes que el artículo 137 de nuestra Constitución, que justamente desarrolla los estados de emergencia, te da una lista cerrada de derechos que pueden ser conculcados en un estado de emergencia. Derechos como, por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, entre otros. Es una lista cerrada, no es abierta. Sin embargo, lo que ha hecho este decreto supremo, el 030, que es el que actualmente está vigente, está vulnerando la ley 31091 porque en la práctica ha convertido en obligatoria la imposición de la tercera dosis. Y además de eso, está contradiciendo lo que dice el texto constitucional, el 137, porque está restringiendo más derechos de lo que están ahí contemplados. Entonces, eso es lo que nosotros hemos reclamado desde el inicio. Se acordarán ustedes que cuando empezó esto a regir en diciembre del año pasado, me levanté en más de un pleno a poder poner este tema en agenda del Ejecutivo. Como buen peruano, como cualquier otro peruano, alcé mi voz en contra de estas imposiciones y ustedes podrán verlo en nuestras redes sociales. Todo lo que hacemos lo hacemos transparente, lo hacemos público. Envié más de un oficio a las autoridades del Poder Ejecutivo. Le envié un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, en ese entonces, la señora Mirta Vázquez. Hasta el día de hoy no tengo respuesta. Le envié un oficio al señor Hernán Condori, todavía ministro de Salud, para pedirle que atendiendo a la naturaleza en que nos encontramos, a la situación actual, comience a flexibilizar las medidas, las restricciones, tal cual ya ocurre en muchos países del mundo. Sin embargo, hasta el día de hoy tampoco se me ha contestado. Entonces, lo que hicimos ayer fue ya ir directamente a la PCM a dejar el documento. Entenderán ustedes que eso es parte de nuestra labor política, de nuestra labor de representación de los peruanos. Sin embargo, no está en nosotros el decidir o emitir un nuevo decreto supremo. Más bien lo que tenemos que hacer es unirnos en esta lucha. Nosotros desde el Congreso y ustedes desde la calle. Ustedes desde sus casas, ustedes desde sus centros de labores, ustedes desde la puerta de sus centros de estudio. Luchar porque esto tiene que caer. Y va a caer cuando el pueblo hable, cuando el pueblo reclame, cuando el pueblo se enfrente abiertamente, sin complejos y temores, ante esta dictadura sanitaria. Saluda a Roger Ábalos, Barón W. Will,
Magdalena Anita Bermúdez, gracias por conectarse. Magdalena Anita Bermúdez Ceballos pregunta, ¿cuáles son las acciones frente a las empresas que a la fecha coaccionan a sus colaboradores para inocularse? Bueno, como les repito, Magdalena, hay que presentar una acción de amparo contra esas empresas, ¿no? Hay que hacer, incluso podemos llegar ante el boicot, ¿no? Prepararnos en las puertas, ¿no? Reclamando nuestros derechos. Así que ustedes también está en cada uno de nosotros lograr que esta situación cambie y realmente se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Elsa Aldana Salazar dice, bien dicho, dictadura. Efectivamente, cuando existe una decisión que se carga los derechos fundamentales, que no respeta lo que está en el marco jurídico, que no atiende a lo que está en nuestra Constitución, estamos ante un claro atentado contra la libertad y por ende estamos en medio de una dictadura, porque en una dictadura no existen parámetros, no existen controles, no existen balances, solamente existe la voluntad del dictador. Si hoy vivimos supuestamente en un estado constitucional de derecho, lo mínimo que esperamos es que las autoridades puedan basar sus decisiones en la Constitución y en las leyes. Sin embargo, ya he dicho que este decreto supremo no atiende las leyes y por el contrario, más bien las vulnera abiertamente. No contento con contradecir una ley que es la 31091, vulnera además de manera directa, abierta y osada la propia Constitución Política del Estado. Bien, seguimos recibiendo sus comentarios. Sami Luke dice, gracias, congresista Muñante, por defender nuestros derechos y libertades, por ser un gran patriota y estar en contra de las medidas arbitrarias y anticonstitucionales. Hago mi trabajo, chicos. Eso creo que es lo más importante, que cada uno de nosotros pueda trabajar en ese sentido. Creo que la defensa de las libertades y los derechos fundamentales es tarea de todos. Todos debemos involucrarnos en esta batalla y mientras tenga la oportunidad de hacerlo a nombre de todas esas personas que confían en nuestro trabajo y que ponen sus esperanzas en nosotros, lo vamos a hacer hasta donde podamos llegar, porque Dios es nuestra fortaleza, sus oraciones, su apoyo, su respaldo, también nos motivan a seguir adelante. Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Roger Ramírez dice, mi habeas corpus fue admitido. Ahora estoy a la espera del dictamen del procurador de la PCM. Espero que otras personas también puedan presentar su habeas corpus asesorándose con un abogado. Bueno, efectivamente, ¿no? Aquí nos da un gran ejemplo Roger Ramírez, ¿no es cierto? También él ha presentado un habeas corpus. Recuerdo que la congresista Adriana Tudela también ha presentado un habeas corpus para dejar sin efecto el uso de las mascarillas en espacios abiertos, ¿no es cierto? Entonces saludo que haya congresistas que se estén sumando a esta lucha por la libertad que hemos venido emprendiendo desde los meses del año pasado, ¿sí? Así que el habeas corpus también es un sustento, es una demanda constitucional que también ustedes pueden presentar ante las instancias jurisdiccionales. Así que, Roger Ramírez, también te pedimos que puedas compartir el modelo de tu acción judicial para que lo tengan nuestros seguidores aquí en el Facebook. Patricia Pruyer dice, si la PCM no responde, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que todos nosotros podamos presentar nuestras acciones judiciales ante el Poder Judicial y desde el Congreso comenzar el control político y lo que correspondería hacer en este caso sería una interpelación. Así que vamos a tener en cuenta estos pasos, pero como repito, creo que aquí ya la pelota está en la cancha de cada uno de nosotros porque tenemos que lograr que el Ejecutivo
quien es el que emite los decretos supremos, pueda finalmente, en base a la razón, en base a la ciencia y en base a la legalidad, pueda replantear esta absurda medida y pueda dejar sin efecto el estado de emergencia. Tere Álvarez Vázquez dice, felicitaciones, Congresista Muñante, ayúdanos a hacer respetar nuestros derechos. Yo también saqué mi habeas corpus. Felicitaciones, Tere, y así, ese es el ejemplo. Todos debemos contribuir en esta batalla judicial, ¿sí? Vamos a continuar y saludando a todos los amigos que se involucran. Estamos todos juntos en esta batalla. Estamos enfrentando una situación adversa y con la ayuda de cada uno de ustedes vamos a continuar bregando, vamos a continuar fortalecidos. Hay que hacer entender a las autoridades que la libertad no es un regalo del Estado, que la libertad no es un regalo de una religión, que la libertad no es el regalo de una autoridad, ¿sí? La libertad nos pertenece, es consustancial a nosotros, somos libres no por un regalo del Estado, somos libres por diseño divino y nos corresponde guardar, conservar y defender esa libertad. Así que vamos a continuar respondiendo algunas preguntas. Paola Martínez dice, lo apoyamos congresista, ¿sí? Vamos a tener en cuenta sus preguntas. Marco Garay dice, congresista Muñante, el Ejecutivo está infringiendo la ley que el Legislativo aprobó, efectivamente, y se sabe que la ley tiene más peso. Exactamente. Entonces, simplemente queda decir que el Ejecutivo hace lo que quiere y ustedes como Congreso nada pueden hacer. Efectivamente, aquí lo que tenemos que hacer es establecer el control político, estimado Marco. Justamente en razón a esto es que se justifica una interpelación contra la PCM. Pero como existe esta ley que bien has mencionado y que tiene mucho más peso legal que un decreto supremo, es que cada uno de nosotros tenemos que hacer valer la efectividad de esta norma, la vigencia de esta norma que está vigente y en ningún momento se ha derogado, ¿sí? Y hacerla respetar frente a las autoridades, frente a los locales, frente a las instituciones. Si no te hacen valer, entonces tiene usted un argumento importante para presentar una habeas corpus o una acción de amparo, que también se puede, ¿sí? Marcos SP dice, ¿cómo se puede proveer en masa un habeas corpus? ¿Se puede? No, es una acción particular. Cada uno, en su caso concreto, va a tener que presentar un habeas corpus. Así que vamos a seguir respondiendo las preguntas. Vamos a seguir con tus preguntas. Dice Lisbeth Roja Ríos. Si Dios... Se me perdió la pregunta. Ya, si Dios nos hace libres, si Dios nos da libre albedrío de elegir, ¿por qué humano puede oprimirla? El no vacunado no hace daño. Efectivamente, ¿no? Esto es lo que también pregunté ante mis colegas congresistas en una mesa que tuvimos. Como yo, una persona joven, sana, con 2 dosis y con PCR negativo, si es que así se quiere, con una mascarilla adecuada, puedo representar un peligro para el resto. Es absurdo realmente lo que quieren imponer en nuestro país. Y yo lamento, y desde aquí levanto mi voz de protesta contra mis propios colegas en el Congreso de la República, contra la propia mesa directiva que está prácticamente acatando de manera sumisa esta imposición injustificada. Se supone que el Congreso de la República es el garante de los derechos fundamentales de todos los peruanos, porque ejercemos una labor representativa y fiscalizadora. Sin embargo, parece ser que esto se les ha olvidado a muchos de mis colegas y simplemente empiezan a acatar a rajatabla lo que dispone este inconstitucional decreto de urgencia. A ver, vamos a seguir respondiendo.
Mario Marcol dice, señor congresista, buenas noches. ¿La vacunación obligatoria puede ser considerada como lesa humanidad? Tremenda pregunta, Mario. Eso puede ser si en caso todos podamos llegar a la conclusión y corroborar científicamente y legalmente de que esto ha provocado muerte masiva de personas o ha provocado un genocidio. Eso las autoridades sanitarias, judiciales lo van a determinar. Mientras no lo sepamos, todavía no podemos llegar a esa conclusión. Lo que sí podemos decir en este momento es que hay una abierta inconstitucionalidad en cuanto a los decretos supremos, ¿no? Eso sí yo lo puedo afirmar, yo no soy científico, lamentablemente yo no puedo responder sobre preguntas en cuanto a la efectividad o no de las vacunas, no me corresponde hacerlo, no debería hacerlo porque no soy especialista, ¿sí? Pero lo que yo sí puedo hacer como abogado que soy es hablar de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este decreto supremo. Y en cuanto a ello, sí afirmo categóricamente que estamos en medio de un decreto inconstitucional. Así que eso sí podríamos tomar en cuenta, y no porque yo lo diga, sino porque lo afirma el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 945-2020. Wilson Yangali dice, congresista, ¿qué pasó hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales? ¿Se blindó a Zamora? Muy buena pregunta, Wilson. Gracias por tu pregunta y eso me permite a mí responder en esta transmisión lo que justamente el día de hoy se evidenció en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde saben que yo soy miembro de dicha subcomisión. Miren, yo soy abogado, pero también soy creyente y tengo principios que debo respetar por encima de las opiniones de las personas. Esos principios rectores que rigen mi vida y que han sido prácticamente lo que han determinado el derrotero de mi vida profesional, ha sido siempre prevalecer la justicia por encima de cualquier opinión. Más que el aplauso de la gente, lo que yo busco es que se haga siempre justicia. Y si esto me va a costar críticas, bienvenido sea. Y sobre el particular, debo decir que nosotros en la subcomisión de acusaciones constitucionales cumplimos un rol fundamental frente a las denuncias que se presentan. Hacemos una especie de filtro, de control legal de las denuncias constitucionales justamente para evitar, ¿no? Para separar de las denuncias objetivas que sí tienen una connotación jurídica de aquellas que solamente pretenden una persecución política. Por eso que somos subcomisión. Estamos allí para poder evaluar, analizar, examinar las denuncias y ver, ¿no?, que existan los elementos apropiados como para poder emitir un informe. Si una denuncia constitucional llega a nuestras manos y no tiene los elementos suficientes, no podríamos nosotros emitir un informe favorable. Por esa razón es que en el caso del señor Zamora fui muy minucioso para poder ver, ¿no?, si es que se cumplían o no los elementos para poder denunciarlo o recomendar su investigación. En ese sentido, tuvimos a la mano una denuncia constitucional que llegó, ¿no? Se nos fue delegado. En esa denuncia se colocaban varios delitos, ¿no? Varios delitos, como por ejemplo el delito de propagación de la enfermedad, ¿no? El delito de omisión de funciones, el delito de negociación incompatible y otros delitos más que estaban ahí contemplados. Sin embargo, ninguno de ellos tenía los elementos suficientes. El caso concreto es porque el señor Zamora, ¿no?, había en su tiempo como ministro de Salud, había elaborado pues un informe, una directiva, ¿no?, una resolución en donde se colocó ahí las especificaciones técnicas para la elaboración de las mascarillas comunitarias.
no son mascarillas que fueron destinadas al personal de salud, que sí tenían que tener otras especificaciones, sino que ellos elaboraron las especificaciones para poder dotar a la población más vulnerable de las mascarillas comunitarias. Y para hacer esas mascarillas, pues tuvieron que basarse en informes de la OMS, que aquí tengo en mi mano, son varias recomendaciones que la OMS había dado, ¿no?, con respecto a las especificaciones técnicas para la elaboración de mascarillas comunitarias. Ellos habían diferenciado claramente entre una mascarilla para personal médico y una mascarilla para la población común, ¿cierto? Entonces, en todas estas recomendaciones, la OMS, ¿no?, comenzó a sacar diferentes documentos, ¿no?, que fueron justamente mencionados en los descargos del señor Zamora, ¿no? Entonces, ellos prácticamente habían cumplido con lo que disponía la OMS. Por ejemplo, la OMS el 5 de junio del año 2020, ¿no?, había señalado de que el algodón también podía ser utilizado para la elaboración de las mascarillas comunitarias. Es decir, en ningún momento descartó el uso del algodón en la elaboración de las mascarillas. Tal era el grado de desconocimiento de la enfermedad que la propia OMS en enero del año 2020, cuando recién la enfermedad se estaba propagando, ellos incluso recomendaron que solamente deberían usar mascarillas las personas que tenían los cuadros de la enfermedad. Es decir, no recomendaron la universalización del uso de la mascarilla. Entonces, esas informaciones nosotros recibíamos cuando nadie sabía todavía el comportamiento del virus. Después, la OMS comenzó a decir que efectivamente sí se puede, ¿no?, usar mascarillas comunitarias, no solamente de las personas que están con síntomas, pero esas mascarillas, según la OMS, podían ser de algodón con la única finalidad de que pueda cubrir la nariz y boca. Entonces, en base a estas resoluciones, en base a estas recomendaciones, es que el Ministerio de Salud, en marzo del año 2020, cuando recién empezó la cuarentena en nuestro país, comenzaron a elaborarse las mascarillas. Lamentablemente, nosotros hemos visto en nuestro país que hubo una pésima gestión de la pandemia que contribuyó justamente a la alta cantidad de muertos, que no fue solamente por el tema de la mascarilla, si es que se quiere ver las cosas por ese lado. También fue el tema de las pruebas rápidas. Recordarán ustedes que se quiso equiparar con las pruebas moleculares. Fue también la falta de oxígeno, los tanques de oxígeno que no existían en los hospitales, no existían en provincia. Todo eso contribuyó a que existan estas altas cifras de muertos. Sin embargo, el tema de las pruebas rápidas, el tema del oxígeno y todas estas cosas no estaban contemplados dentro de la denuncia constitucional contra Zamora que el día de hoy hemos visto. Me hubiese encantado que estén estos hechos. Sin embargo, no están allí. Nadie todavía lo ha denunciado a este señor por esas pruebas rápidas. Nadie todavía lo ha denunciado por la falta de oxígeno, por haberse incluso negado a recibir donaciones de oxígeno. Justamente las personas que en su momento salían en los medios de comunicación a denunciar estos hechos, hasta el día de hoy nadie ha presentado una denuncia constitucional. La única denuncia que tiene el señor Zamora es el tema de las mascarillas, que fácilmente deslinda su responsabilidad con informes y recomendaciones de la propia OMS. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Nada, nada. Así que lo que realmente queremos justicia y queremos que este señor realmente pague sus culpas y vaya y dé la cara ante la justicia, tenemos que ser responsables con las denuncias que presentamos. No podemos denunciar por denunciar. No hay mejor aliado para un corrupto que una mala denuncia. Porque si nosotros simplemente por animadversión torcemos el derecho y aprobamos un mamarracho, cualquier denuncia que se nos presente, entonces eso significará la impunidad en el Poder Judicial o el Ministerio Público. Porque un mamarracho de denuncia puede fácilmente pasar los controles del Congreso, puede llegar al Poder Judicial, se puede archivar, puede haber una denuncia de absolución
genera cosa juzgada y entonces garantizó la completa impunidad para el denunciado. Eso no queremos en nuestro país. No queremos impunidad contra estos malos gestores, contra esta gente que permitió que miles y miles de compatriotas murieran. Por esa razón, yo me comprometo aquí con ustedes. Desde mi bancada se va a presentar una denuncia constitucional contra el señor Zamora, no solamente por el tema de las mascarillas. Vamos a rescatar algunos medios que aquí se han abordado, pero que no han sido suficientes para probar los delitos penales que se denunciaron. Vamos también a meter el tema de las pruebas rápidas. Vamos a meter el tema del oxígeno, porque en esas cosas sí el señor tiene que responder y hay probada responsabilidad. Vamos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a garantizar en ningún momento la impunidad. Si hoy emití un informe recomendando el archivo, eso no significa impunidad, significa más bien que quiero evitar que en el Poder Judicial a este señor lo absuelva. Para eso mejor me trago el sapo, acepto la crítica, pero en paralelo a eso vamos a presentar una denuncia constitucional con mayores elementos contra este señor, porque lamentablemente una denuncia de esta naturaleza que cayó a mis manos y que fue presentada hace varios meses atrás, no tiene los elementos que se necesitan para sentenciar o para hacer que este señor pague por sus culpas, por sus fechorías, por las cosas que hizo en contra de la salud de miles y miles de peruanos. No se confunda con esas críticas infundadas, con esa gente que no sabe de temas jurídicos tan elementales como la tipicidad. Nosotros en la subcomisión de acusaciones constitucionales, según el propio Tribunal Constitucional, hacemos juicio de subsunción. Tal es así que cuando esto llega al Ministerio Público, después de haber aprobado el antejuicio en el Pleno, el fiscal no puede investigar más allá de lo que nosotros hemos aprobado. Y si nosotros no hacemos ese juicio previo, ¿cómo es posible entonces que un fiscal pueda hacer su investigación? ¿Sobre qué delito va a investigar si nosotros no hemos sido capaces de decírselo? Tenemos que hacer el juicio de subsunción. Esa es nuestra responsabilidad según el reglamento, según las leyes internas. Así que yo tampoco podía aumentar más cosas de lo que no está en el expediente. Quizá me pueden reclamar y decir, pero congresista, usted pudo haber metido las pruebas rápidas, usted pudo haber metido el tema del oxígeno. No, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque la denuncia se fija sobre algunos puntos en específico y yo no puedo aumentar los hechos. Lo que sí puedo hacer a través de mi bancada es presentar una denuncia con mejores elementos que puedan garantizar realmente que la justicia va a llegar contra este señor y podamos realmente los peruanos saber quiénes han sido los responsables de toda esta barbarie. Eso es lo que quería comentarles, queridos amigos, con respecto a este tema de el señor Zamora, ¿sí? Así que vamos a continuar con unas preguntas, a ver qué cosas nos tienen que decir nuestros amigos del Facebook. Perleche dice, el señor Mufarech dijo que habían ofrecido donar mascarillas comunitarias a Zamora. ¿Eso es cierto? Mira, lo que tenemos nosotros aquí en el expediente es una carta enviada por los empresarios textiles de varias empresas. Aquí lo tengo, ¿sí? Esto es lo que está en el expediente. En la audiencia de la subcomisión mencionaron que tienen cartas, que tienen cargos de recepción de mascarillas que se han donado, ¿no es cierto? Lo mencionaron. Me hubiese encantado que todos esos documentos se hubiesen hecho llegar a la subcomisión. Lamentablemente no hay nada de eso en el expediente. ¿Cómo puedo yo inventarme cosas que recién al día de hoy me entero? Entonces, lo que sí hay en el expediente es una carta de los empresarios textiles, ¿no es cierto?, donde ellos se ofrecen justamente ante el Ministerio de Salud a fabricar, ¿no?, de manera gratuita, inmediata y en grandes cantidades, indumentaria médica como mascarillas, botas, gorros, mandilones, para el personal de salud del MINSA. No dice mascarillas comunitarias. Entonces no es cierto que se hayan ofrecido mascarillas comunitarias al Ministerio de Salud. Chicos, no saben cuánta frustración tengo con este caso.
porque lo que más quiero es que el señor Zamora y todos los caviares que estuvieron metidos en el Ministerio de Salud paguen por su responsabilidad. Pero tampoco podía torcer la justicia, soy cristiano, y como tal me debo a mi responsabilidad como congresista frente a Dios y frente a lo que dice la ley. No puedo torcer o inventarme lo que la ley no dice. Entonces creo que tenemos que asumir con responsabilidad nuestra función. Lo que sí vamos a hacer, repito, es presentar una nueva denuncia con mayores elementos que puedan sí realmente llegar a buen puerto. Solía Flores Galván dice, auditoría a todos los ministros de salud, por supuesto. Creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo con salvaguardar la salud de los compatriotas. Todos estamos de acuerdo con que se lleguen a la verdad de los hechos y no simplemente avalando denuncias que no tienen sustento con un simple y malversión. Eso a la larga podría perjudicar más la justicia que cualquier otra cosa. ¿Sí? Luis Arce dice, la ley de Dios va por encima de cualquier ley. Efectivamente, tenemos por encima la ley de Dios y la ley de nuestras conciencias y tenemos que actuar en base a ello, ¿sí? Aunque, como repito, haya críticas, haya lo que haya, tenemos que actuar siempre con la verdad, con la justicia. Y en ese sentido yo sé que mientras más nos conduzcamos por ella, vamos a salir triunfantes siempre. Marlene Barbosa dice, gracias congresista Muñante, Dios lo sigue usando, con Cristo está toda su fortaleza. Muchas gracias, Marlene. Si seguiremos trabajando, queridos amigos, seguiremos luchando en favor de nuestras libertades, seguiremos enfrentándonos a esas mafias caviares enquistadas en el Estado, seguiremos luchando, pero hay que luchar bien, hay que hacer las cosas correctas, de lo contrario, nada servirá. No quiero simplemente hacer las cosas para la platea, no quiero simplemente hacer las cosas para ganarme un aplauso, quiero hacer las cosas correctas, y si tiene que demorar un poquito, se va a tener que demorar, si tengo que comerme críticas, las voy a tener que hacer, pero con la única finalidad de poder hallar la verdad y poder encontrar la justicia para todos los peruanos. Muchas gracias, queridos amigos, por su transmisión, por su conexión a esta transmisión. Muchas gracias por haber compartido también en vivo. Esto quedará aquí para todos los que quieran escucharlo. Vamos a continuar en esta labor y espero que pronto, muy pronto, podamos volver a conectarnos. Espero que la próxima vez que me conecte a esta transmisión podamos, ¿no? Realmente celebrar una victoria. Podamos celebrar que la dictadura sanitaria haya caído y podamos celebrar todos juntos que se logró esa victoria con el esfuerzo de todos y cada uno de los peruanos. En Twitter tengo una encuesta, ¿no?, que hemos publicado, así que váyanse al Twitter, @AlejoMunante, es mi Twitter, mi cuenta de Twitter, así que también les invito a visitarlo. Muchas gracias, que Dios le bendiga y que viva la libertad. Muchas gracias.